Muy bien, pues como antes decía, lo que los discípulos dijeron del Señor Jesús coincidía al 100% con lo que Él mismo había dicho de su propia persona. Eso nos muestra la realidad que los discípulos y los seguidores de Jesús certificaron que Cristo era quien decía ser. Atribuyeron a Jesús los títulos de la deidad, y ese va a ser nuestro primer punto. Si no lo tuvimos, los apóstoles lo llamaron de acuerdo con su Señor. En Apocalipsis 1:17, Juan dice de Él es el primero y el último. Ahora, pensemos en un momento que los discípulos eran judíos monoteístas, ¿verdad que sí? Ellos habían venido desde las tradiciones del Antiguo Testamento creyendo en uno es Jehová, y es lo que ellos decían, ¿no? Jehová uno es, Jehová el Señor uno es. Ahora cuando Jesús dice yo soy Dios, yo soy Jehová, ellos podían haber entrado en una lucha de contradicción, porque hubieran dicho, pero es uno Jehová, ¿cómo es que Jesús dice ser Dios? ¿Que hay dos dioses? Sin embargo, los judíos que creyeron aceptaron que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento y le llamaron al Señor con el título de la deidad. En Juan 1:9 nos habla de aquella luz verdadera. Juan 1:9. En 1 Corintios 10:4, la roca de ellos, los discípulos, dijeron que Cristo era la roca. A diferencia de lo que ha enseñado la Iglesia Católica, Pedro no es la roca. Él mismo, Pedro, dijo en 1 de Pedro 2, 6 al 8, que Cristo era la roca. 1 de Pedro 2, 6 al 8. En Efesios 5, 28, dijeron al Señor Jesús que Él era el marido. Ahora, en el Antiguo Testamento, Jehová es el marido de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús es identificado como el marido. Primera de Pedro 5:4. Y esto me gusta. Es precioso cuando uno lee Primera de Pedro 5:4. Se le llama el gran pastor al Señor. ¿Por qué es precioso? ¿Vale? Bien. Salmo 23. Es un salmo muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Verdad? Juan 14, el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y aquí, Pedro, y perdonadme, en Hebreos 13:20, no primera de Pedro 5:4, sino Hebreos 13:20, el escritor de Hebreos, sea Pablo, dijo del Señor, Él es el gran pastor, el gran pastor. Así que vemos que proclamaron los discípulos que Jesús era el Señor. Segundo lugar, los discípulos enseñaron que Jesús era el que perdonaba los pecados. Y hablamos también de esto un poquito. En Hechos 5:31, Colosenses 3:13. Jesús es considerado como el que perdona los pecados. Hechos 5:31, Colosenses 3:13. Jesús es considerado como el Salvador del mundo. Juan 4:42. El Salvador del mundo. Ese es un título muy, muy importante. Y cuando hablamos sobre arminianismo y calvinismo, el entendimiento del título del Señor Jesús como Redentor del Salvador entra en una buena postura teológica para mostrar que la redención tiene todo el poder para redimir al mundo entero si fuera la voluntad del Señor. Y a la vez es solamente aplicada para unas cuantas personas. Bien. Por último, 2 de Timoteo 4:1. El Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Los discípulos, el apóstol Pablo, dijeron Jesús es el juez. Jesús será el juez. En el Antiguo Testamento Jehová era el juez. Así que los discípulos están mostrando que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Pero hay más, otro punto muy importante.
consideraron a Jesús como Mesías Dios. Isaías 7:14. Adelante. Isaías 7:14. ¿Reconocéis el pasaje? Emmanuel, con nosotros Dios. Os doy una cita, Zacarías 12:10. Voy a comentar esta cita, Zacarías 12:10. No estamos buscando los versículos en la Biblia para ganar un poco de tiempo en esta tarde, pero podéis mirarlo más tranquilos en casa. Zacarías 12:10, Jehová dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. Es el Señor Jehová quien lo dice. Zacarías 12:10. ¿Estás ahí? Zacarías. En mis notas dice Zacarías. ¿Sí? ¿Lo tenéis ahí? ¿Puedes leerlo, Yacotem? ¿Sí? ¿Puedes leerlo? Sí. Así vemos el contexto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Os dais cuenta? O sea, está hablando Jehová en el Antiguo Testamento. Está diciendo: enviaré mi espíritu, el espíritu de Dios, la promesa del Padre, como después dirá en el libro de Juan. Pero él dice: mirarán a mí, a Jehová, a quien traspasaron. Es una profecía y una evidencia clara que el que fue traspasado, el Señor Jesucristo, es Jehová del Antiguo Testamento. Eso es algo precioso. De hecho, comparemos Zacarías 12:10 con Juan 19:37. Juan 19:37, si alguien puede buscarlo, por favor. Y Apocalipsis 1:7. Otra persona que busque Apocalipsis 1:7. Zacarías 12:10 lo hemos leído, pero vamos ahora al Nuevo Testamento y leamos Juan 19:37. Alguien que lo haya encontrado. Y también hay otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. ¿A quién aplica ese versículo en Juan? A Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento dice Jehová: mirarán a mí, a quien traspasaron. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Pero vayamos a uno más, este quiero también leerlo. Isaías 45, 22 a 23. Isaías 45, 22 a 23. ¿Quién puede leerlo? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jugará toda lengua. Ahora, dejadme hacer esta pregunta, una pregunta con trampa, así que vigilad la respuesta. Ese versículo que hemos leído, Isaías 45, 22 y 23, ¿a quién se refiere? ¿Quién es ese que dice: a mí se doblará toda rodilla? A Jehová, al Señor Jesucristo. Jesús. Por eso he dicho que es una pregunta con trampa. En el Antiguo Testamento es a Jehová. Pero mirad ahora, vamos a leer Filipenses 2, 10 al 11. Filipenses 2, 10 al 11. ¿Lo tenéis? Juan, ¿puedes leerlo tú mismo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Sin embargo, ahora Jesús está diciendo: yo levanto los muertos, yo doy vida y yo juzgo.
¿Os dais cuenta lo que implicaba? Si el Antiguo Testamento había dicho que solamente Dios daba la vida y la quitaba, que Dios era el juez, cuando Jesús dijo, yo soy el juez, yo doy la vida, yo levanto a los muertos, Jesús estaba haciendo igual a Dios. No hace falta buscar un versículo que diga claramente, Jesús, yo soy Dios. Por las implicaciones, ya lo decía, lo estaba diciendo. Y los judíos lo entendieron, por eso quisieron apedrearle. Esto es una buena manera de contraatacar a los testigos de Jehová que niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora voy a ir más adelante. El Señor Jesús proclamó que iba a ser honrado como Dios. Dijo que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Un momento. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo no honra a Dios. ¡Wow! Jesús estaba buscando el reconocimiento, la honra de los hombres. En el Antiguo Testamento leemos, gloria de los hombres, honra de los hombres no recibo. Y la Biblia dice que Jehová es celoso de su gloria, que no daría a nadie su gloria. Ahora aquí el Señor estaba demandando para él esa honra, esa gloria, que según el Antiguo Testamento solo pertenecía a Jehová. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo, es mía. Bien, los judíos que escuchaban sabían que nadie debía proclamarse de igual a Dios de esa manera, y nuevamente procuraron matarlo. Juan 5, versículo 18. Los judíos entendieron claramente que Jesús se había hecho igual a Dios y por ello quisieron apedrearle. Dijeron, blasfemia has dicho. Blasfemia has dicho. Podría haber sido una blasfemia si no hubiera sido la verdad. Y eso marca la diferencia en nuestro estudio del Señor Jesús como personaje histórico. Si cualquier hombre del pasado hubiera dicho lo que Jesús dijo, lo hubiéramos tildado de loco, de maniático, de lunático. Pero cuando el Señor Jesús lo dijo, Él estaba diciendo la verdad. Y eso es importante. Un segundo bloque, Dios dijo ser el Dios Mesías. El Señor Jesús no solo dijo ser Dios, dijo ser, yo soy el Dios Mesías. Ahora, debemos entender bien la doctrina del Mesías en el Antiguo Testamento, del pariente cercano. La palabra hebrea es Goel. Se puede traducir el Redentor, el que me libera de mi esclavitud, el que paga mis deudas, el Goel, el pariente cercano. Pero había otra palabra, Mesías, que se traduce el ungido. El ungido. La palabra en hebreo es Mesías. La palabra en latín es el Christus, el Cristo. Es la misma palabra. Jesús clamó ser ese Mesías. El famoso corito que cantamos muchas veces en Navidad, o himno mejor dicho, a O ven, bendito Emmanuel, ¿recordáis? Y también Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado, llamará su nombre, ¿cómo? Formidable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muy bien, Isaías 9:6. La pregunta que hago siempre, y es una buena pregunta para testigos de Jehová, ¿cómo puede ser que este niño sea llamado Padre eterno, Dios fuerte? A no ser que ese niño sea el Padre eterno, Dios fuerte. Isaías 9:6 es un versículo claro, pero también el Salmo 45:6. En el Salmo 45:6 leemos, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En Hebreos 1:8, ese mismo versículo es aplicado a Cristo. Salmo 45:6 es mencionado en Hebreos 1:8, aplicado a Cristo. El Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1.
En ese salmo, para poder entenderlo, tenemos que ver que es una conversación entre el Padre y el Hijo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Reconocéis esas palabras? Jesús mismo aplica este pasaje a sí mismo en Mateo 22, 43 y 44. Mateo 22, 43, 44. Más pruebas de este Mesías. Daniel 7, 22. El Hijo del Hombre es llamado el Anciano de Días. El Hijo del Hombre es llamado el Anciano de Días en este pasaje. Y esta misma frase se usa 2 veces en el mismo pasaje respecto de Dios Padre. Versículos 9 y 13. Ahora, no sé si habéis entendido bien lo que está pasando aquí en Daniel. Vamos a intentar leerlo. Daniel 7, 22. Así la puedes leerlo ahí detrás, por favor. Daniel 7, 22 y versículos 9 y 13 también. Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Bien. El anciano de días, ¿habéis notado eso? Versículo 9, ahora y versículo 13. Del mismo capítulo 7, 9. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Y versículo 13? Miraba yo en la visión de la noche y aquí por las nubes del cielo tenía uno como un hilo de hombre. ¿Como un hijo? Como un hijo, no veo. Pasamos las gafas. Como un hijo del hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bien, ahí veis a un anciano de días y a un hijo del hombre. Y hablando de este tema, el mismo Señor Jesucristo usó la expresión, el título, el Hijo del Hombre, para referirse a Él mismo, vez tras vez. De hecho, cuando en el juicio le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y fijaros en esta pregunta que le hicieron los judíos: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Los judíos sabían que Dios tenía un hijo. Porque le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? El Señor Jesús respondió: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Eso se encuentra en Marcos 14. Señor Jesús, en el hebreo se ve muy claro, se refirió a ese pasaje de Daniel 7 diciendo: yo soy el Hijo del Hombre sentado a la diestra, soy el Hijo de Dios, del anciano de días, la representación de Dios en el Antiguo Testamento. Bien, esto es muy muy curioso. No hubo duda en la mente de los judíos que Jesús se había hecho igual a Dios, no hubo duda en la mente de los judíos que se había proclamado ser Hijo de Dios, y por eso le acusaron de que había blasfemado. Pero hay algo más interesante. Mi tercer bloque en el día de hoy es que el Señor Jesús no solamente se puso a la altura de Dios, no solamente dijo: yo soy el Mesías. El Señor Jesús, en tercer lugar, aceptó adoración. Y tenemos que pensar una vez más como pensaría un judío. Los judíos eran iconoclastas. No querían iconos, querían imágenes. De hecho, uno de los versículos bien claros dentro del Decálogo era: no te harás imagen. Es interesante que en Estados Unidos los Amish usan este versículo para ir en contra de las cámaras fotográficas.
Y cuando tú vas a visitar a los Amish, sobre todo ahí en Pensilvania, en Ohio, no puedes hacerle una fotografía. O sea, no puedes. Y yo lo he intentado y tengo aquello de ping, ping, sin que lo noten. Pero recuerdo una vez con las cámaras antiguas enfoqué a una jovencita que iba con su vestido de Amish y cuando me vio que le iba a hacer una foto hizo así y se cubrió. Porque para ellos es hacer una imagen y romper el mandato. Sí, sí. Wow. Perdóname, sí. Te lo cuento cortito. Los Amish, dentro de un grupo que había en Alemania, lo digo bien Dutch, Holanda, Moravia, esos países salieron de ahí y migraron a los Estados Unidos y establecieron colonias en los años 1600, después de los 1601 fueron con los peregrinos, establecieron colonias y vivieron en unos círculos muy cerrados donde mantenían las costumbres, la cultura y la lengua, el alemán antiguo, que hablaban en sus países de origen. Ellos, los primeros que llegaron ahí, eran creyentes, y creo que alguno puede ser creyente de los Amish, pero han sido más una tradición histórica. Ellos han llegado a un legalismo muy fuerte, creyendo que todo lo que es moderno, todo lo que es técnico, es pecado. No usan teléfono, no usan coches, van en carros con caballos, visten de color negro. No usan botones porque creen que los botones son pecados, es parte de la modernidad. Yo sé que a los jóvenes les permiten durante un año vivir en el mundo para comparar. Sí. Entonces les dejan esa opción de quedarse en el mundo o de volver otra vez a la comunidad. Y muchísimos vuelven, ¿eh? Sí. O sea, está tan metido en ellos, van todos vestidos de negro, llevan un gorro de paja. Hubo una película que hizo, es que yo de películas y de actores, Harrison Ford, ¿cómo se llamaba? El Testigo Único. Esa película está ambientada en los Amish. Totalmente. Y es una comunidad muy curiosa, realmente muy curiosa. Tengo un libro, a ver si el domingo nos acordamos, y a lo mejor podéis ver fotos que están hechas. Muy interesante. Pero, perdona que lo haya resumido así poquito, habría mucho que hablar de los Amish, pero son interesantes. Pues de este grupo le pasa lo mismo en cuanto a la imagen. Los judíos no se inclinarían a ninguna imagen y a ningún hombre. Para un judío hacer eso, antes la muerte. ¿Qué es lo que pasó cuando los soldados romanos en el año 70 entraron en Jerusalén y entraron con las águilas de los centuriones romanos? Para ellos eso fue un deshonor y provocó una gran revuelta en Jerusalén. Pero vamos a ver lo que hizo el Señor Jesucristo en cuanto a aceptar adoración. Éxodo 20, 1 al 5 está el decálogo, los 10 mandamientos que yo estaba mencionando, y el Antiguo Testamento prohíbe abiertamente adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Éxodo 20, Deuteronomio 5, 6 al 9. El Nuevo Testamento concuerda con esto. Si recordáis en Hechos 14, cuando Pablo está predicando en Atenas, los atenienses querían adorarlo. En varias ocasiones vemos esa actitud de los paganos de querer adorar a los discípulos, a los apóstoles. Ellos lo rechazaron. Juan, el apóstol amado, cuando estuvo en la isla de Patmos, tuvo la gran visión de Apocalipsis, se inclinó ante un ángel. ¿Y que le dijo al ángel? Yo soy un siervo como tú, levántate, no me adores, adora a Dios. ¿Recordad estos pasajes? La fortaleza del principio que solo Dios debe ser adorado nos ayudará a entender lo que pasó con el Señor Jesús. Vamos un momento a verlo en Mateo 8.2, por ejemplo. No sé a quién toca leer, Enrique. ¿Puedes leer Mateo 8.2? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Bien, un leproso sanado se postró. La idea, la palabra no es solamente hacer una reverencia, es adorar. Es adorar.
Una vez más, tenemos que pasar por encima de nuestro choque cultural. En España damos la mano, eso es algo normal. En el Oriente lo normal es hacer una reverencia. No puedes mirar a los ojos, no miras a los ojos, haces una reverencia. Cuando estabas más atrás en la Edad Media en Japón, lo normal era estar de rodillas en posición de seiza y tumbarse de esta manera. La razón que ponían las manos así, ¿sabéis por qué era, no? Porque así si alguien te pegaba una colleja no te daba con el suelo. Pero esa actitud a nosotros nos choca. Para un judío, la actitud de postrarse delante de alguien, como harían los japoneses, era un no se hacía. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Para un judío, arrodillarse delante de alguien era impensable. En la película que vimos una noche con el rey, no sé si lo viste con los jóvenes, se ve a un judío, a Mardoqueo, que es la historia de Esther y Mardoqueo, que no se arrodilla. Sin embargo, este hombre se postró, se arrodilló delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús no le dijo: ¿qué haces? Anda, levántate, no me adores, no te postres. No, el Señor Jesús no dijo nada. Veamos un pasaje más. Hemos visto a un leproso, vamos a ver ahora también a un gobernante en el capítulo 9, versículo 18 de Mateo. Mateo 9, 18. Paso a Enrique Cadena. Por favor, Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Ves? Se postró. Recordad lo que el Antiguo Testamento dice: no te arrodillarás a ella, no te postrarás, ni las adorarás. Pero ahora vais a ver en Mateo 14:33. Carmen, ¿puedes ver Mateo 14:33? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora, esto es un paso más. No solo se postran, se arrodillan, ahora le adoran. Y dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es que ahora lo leo y os aseguro que me asombra mucho más cuando veo que los judíos sabían que Dios tenía un hijo. Es algo que no pensamos. Pero aquellos judíos dijeron: tú te has llamado Hijo de Dios, verdaderamente eres Hijo de Dios. Estos judíos sabían que Dios tenía un hijo. El entendimiento del Antiguo Testamento que un judío tenía, a veces pensamos que era cero. Pero estos judíos sabían que un día vendría el Mesías prometido, el justo, el Hijo que era a la vez Padre eterno. Para ganar un poco de tiempo os daré las citas solamente. Pero si miráis en Mateo 15:25, un grupo de mujeres cananitas le adoró. Mateo 15:25. La madre de Santiago y Juan le adoró. Mateo 20:20. El endemoniado gadareno. Marcos 5:6. ¿Recordáis al endemoniado gadareno en Marcos 5:6? Todas estas personas adoraron a Jesús sin que Él emitiera una sola palabra de reproche o de corrección. Él aceptó la adoración. Y eso que la ley decía: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Realmente el Señor era Dios, si no hubiera aceptado la adoración. ¿Recordáis cuando Tomás vio que Cristo había resucitado? ¿Qué es lo que él clamó? Es interesante. Señor mío y Dios mío. En 20:28. Mateo 20:28. No estoy diciendo. Juan 20:28. Es que estoy viendo mis notas, por eso he dicho Juan 20:28. No lo he puesto aquí. Juan 20:28. Gracias, Enrique, por esto. Esto no solamente podía haber sido hecho si realmente Él era Dios. Bien, cuarto bloque. Dijo tener igual autoridad que Dios. Dijo tener igual autoridad que Dios.
Y esto es muy, muy interesante. ¿Cuántas veces hemos leído, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo? Mateo 5, 21 al 22. ¿Recordáis esas palabras? Bien. ¿Quién dijo a los antiguos? ¿Quién dijo? Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y adulteró con ella en su corazón. ¿Quién dijo, no adulterarás? ¿Quién lo dijo? No es una pregunta con trampa, ¿eh? Dios. Dios dijo, no matarás, no adulterarás. Oísteis que Dios dijo esto, pero ahora yo os digo. ¿Habéis pensado lo que implica? Jesús estaba diciendo, mis palabras, lo que yo os digo ahora, están corrigiendo lo que Dios dijo en el pasado. Tiene mucho peso. Tiene mucho peso. O sea, las autoridades de Cristo, las palabras de Cristo, están siendo puestas a la misma autoridad y nivel que las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Al punto, no solo de añadir a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, sino corregir, si me permitís el término, podría decir amplificar lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esto hacía que su autoridad fuera manifestada como Dios mismo. De hecho, otra cita para apuntar es Mateo 28. Mateo 28. 18 al 19, la gran comisión. ¿Cómo empieza esa gran comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Un momento. Todo poder, la palabra potestad, creo que se usa, toda autoridad me es dada en la tierra. Un momento, no dice eso el versículo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está en el cielo? Dios, el Padre. Si Él dice, yo tengo autoridad, toda autoridad en el cielo, eso implica que Él es tan poderoso o igual que Dios mismo que habita en el cielo. Otro lugar para encontrar es Juan 13:34. ¿Cuántos mandamientos había dado Dios a los hombres? Aparte de las 660 leyes civiles y religiosas, y 10. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús dio un nuevo mandamiento, Juan 13:34, poniendo ese nuevo mandamiento al mismo nivel que el decálogo del Antiguo Testamento. Jesús dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Verdad que sí? Mateo 5:18. De cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Más adelante, en Mateo 24:35, dijo esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué había hecho aquí el Señor en Mateo 24:35? Poner sus palabras a la misma altura, al mismo nivel que las leyes del Antiguo Testamento, que las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estos versículos nos están dando unas implicaciones que yo soy el primero que he leído a veces y nunca había pensado en ellas. Y tienen un peso tremendo para mostrar que aquel Jesús nazareno, nacido de Miriam y de José, María y José, que dijo ser hijo de Dios, se hizo a sí mismo a la altura de Dios, porque era Dios. Hablando sobre los que le rechazaron, Jesús dijo: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese pasaje está en Juan 12:48. Las palabras de Cristo van a ser de juicio en el día último, las mismas palabras que Jesús había dicho. No hay duda posible
de que Jesús esperaba que sus palabras tuvieran igual autoridad con las declaraciones de Dios del Antiguo Testamento. Tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo. Un último bloque, creo que es el quinto bloque, ¿verdad? Y con esto creo que me va a dar tiempo para terminar la clase. Jesús no se limitó tan solo a pedir a los hombres que creyeran en Él y obedecieran sus mandamientos, sino que también les pidió que oraran en su nombre. ¿Cómo? Bueno, Juan 14, 13 al 14. Lo tengo aquí en mis notas, puedo leerlo. El Señor Jesús en Juan 14 dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Orar, clamar. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me oyó. Ahora debemos clamar a Jesús de Nazaret y pedir las cosas en su nombre, y Él las hará. ¿Quién puede salvar sino Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? ¿Quién puede responder a la oración sino Dios? A no ser que Jesús sea Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Juan 15:7. Jesús insistió en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra puerta. Yo soy la puerta. No hay otra vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús estaba en su ministerio terrenal mostrando que Él era el Dios del Antiguo Testamento. Respondiendo a esto, los discípulos no solo oraban en el nombre de Jesús, 1 Corintios 5:4, sino que oraban a Cristo, y eso es muy interesante, Hechos 7:59. Aquellos judíos de la antigüedad oraban ahora a Jehová del Antiguo Testamento, al Padre. Cuando oréis diréis: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no solo oraban a ese Padre, sino vemos en el libro de Hechos, oraban a Cristo. Y una de las cosas que vemos en los primeros cristianos primitivos, oraban a Cristo. Y no nos engañemos, a nosotros nos pasa a veces, al menos a mí, que estoy orando y no sé si hablo con Dios el Padre o estoy orando con la idea de orar a Jesús. Porque parece como si Él es mucho más cercano, es simplemente sensaciones. No es buena teología lo que estoy diciendo. Por eso se usa la expresión Señor. Sí. Por eso decimos Señor hoy. Sí. Pero no os pasa, no, o sea, yo estoy orando, la Biblia dice orad al Padre en el nombre de Jesús, pero muchas veces digo Señor y tú conoces y estoy hablando con Jesús. Y sin embargo debo tener en mente honrar al Hijo, pero vamos a orar al Padre. Y es interesante, un último punto también. Así Jesús reclamó que Él era Dios. Cristo quiso que su nombre fuera invocado en oración, tanto ante Dios y como Dios. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo y le acusaron de blasfemia. Sin embargo, nosotros hoy oramos a Jesús de Nazaret. Hemos visto hoy esos 5 bloques interesantes en cuanto a la autoridad de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Como Hijo de Dios, como Jehová del Antiguo Testamento, como Mesías, con una autoridad espiritual tremenda. Y en apologética estos versículos nos pueden ser de mucha ayuda para ser usados en contra de aquellos que atacan la divinidad y la obra del Señor Jesucristo. La semana que viene, ya no hoy, veremos qué proclamaron los judíos o los discípulos respecto de Jesús. Y vamos a ver una vez más cómo el Señor Jesús fue reconocido por quien dijo ser y por quien probó ser. Muy bien, pues hasta ahí la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta o es una duda. Siempre pienso en Génesis, cuando Jacob lucha con el varón
Sí. Y luego dice que está luchando con Dios. Siempre dices es Jesús en el Antiguo Testamento, porque es la persona, ¿no?, de Dios. Pero es curioso, ¿no?, porque dice, he visto a Dios cara a cara. Pero a Dios nadie le vio. O sea, es la explicación, esta es la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí. Es lo que llaman a veces usan el término teofanía o cristofanía. Claro, es Dios en el Antiguo Testamento en forma humana. La única manera de poder ver esto es pensar que es el Señor Jesucristo. Parece lo que voy a decir ahora pura filosofía, pero debemos ver que Dios no se mueve en el tiempo ni en el espacio. Nosotros que somos físicos estamos en el tiempo y en el espacio, y de hecho no habría tiempo si no hubiera espacio. Pero Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, y cuando hubo la humanidad del Señor Jesucristo, su encarnación, entró en el tiempo, entró en el espacio. Pero en el Antiguo Testamento, esas apariciones de Cristo de una forma humana, antropomórfica, que se llamaría, era realmente la persona del Señor Jesucristo, antropomórficamente, no encarnada todavía, pero sí en forma humana, presentándose a los hombres. Así que es una idea profunda. Algo tendría que haber visto Jacob o en otras ocasiones para poder decir que es Dios. Abraham. Porque otras veces hay ángeles que van y que caminan con este, con el otro, pero aquí dice, vi a Dios cara a cara. Pero está luchando con un varón. Por eso digo siempre, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, tenían un conocimiento de Dios más amplio de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Nosotros tenemos la revelación escrita completa, pero ninguno de nosotros ha hablado con Dios cara a cara, como lo hizo Moisés. Abraham fue visitado por 3 varones. Uno de ellos era el Señor Jesucristo. Usa la expresión el ángel. El ángel de Jehová es una expresión usada muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a Cristo prehumanado en una forma antropomórfica. Por lo tanto, podemos determinar lo que digo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? No se había encarnado todavía. La encarnación es en un momento, en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, las apariciones de Jehová en el Antiguo Testamento de forma humana era el Hijo. Y tenemos que ver cómo Dios el Espíritu, Dios el Padre, Dios el Hijo estaban en el Antiguo Testamento. Pero sus funciones, sus ministerios, sus presencia van a ser diferentes. Va a ser diferente. Por eso ahí en el libro de Daniel estamos leyendo el anciano de días y uno semejante al Hijo del Hombre. Es el Señor Jesús. Pero es ese velo que el Nuevo Testamento va a empezar a pasar y vamos a ver a la humanidad del Señor Jesucristo, la encarnación, la humillación, como dice Filipenses 2, la kenosis, la unión hipostática del Verbo divino. Todo eso va a ser en el Nuevo Testamento.